Estamos en la parte cuarta del jardín de las delicias. Vamos a examinar el panel izquierdo y vamos a hacer un repaso de algunos aspectos generales. Recordemos que es una de las 9 obras que llegó a escribir Felipe II, era admirador del pintor y que las tuvo en la monasterio de Escorial, donde tenía igualmente obras de carácter religioso, moralista, que eran del agrado suyo y de otros monarcas españoles. Hay una fecha de elaboración en un catálogo sobre la exposición del artista en el año 2001 en Rotterdam, que señala la fecha entre 1480 y 1490. Y en la guía de visita que edita el Museo del Prado se señalan las fechas 1500 y 1505. Como vemos, hay mucha disparidad. Lo más conveniente es anotar que la obra fue elaborada entre los años finales del siglo XV y los años primeros del siglo XVI. Inicialmente parecía ser realizado para Enrique III en Nassau-Breda, familia muy importante de la época que hacían parte de la cofradía religiosa a la cual pertenecía el Bosco. Allí se conocieron, ellos tenían oportunidad de ver las obras del Bosco en la iglesia dedicada a la Virgen María en este caso, y era fácil entonces llegar a un acuerdo para elaborar obras que ellos quisieran. Hay un personaje que es Antonio de Beatis, es un escritor diplomático de la época, aparece relacionado con varias obras importantes, y en una carta al cardenal Luis de Aragón dice lo siguiente: después hay algunas tablas con diversas bizarrías, donde se imitan mares, cielos, bosques y campos y muchas otras cosas. Unos que salen de una concha marina, otros que becan grullas, hombres y mujeres, blancos y negros, en actos y maneras diferentes, pájaros, animales de toda clase, realizados con mucho naturalismo, cosas tan placenteras y fantásticas que en modo alguno se podían describir a aquellos que no la hayan visto. Parece bastante claro que está frente a una obra como la que nosotros vamos a presentar hoy y que estamos trabajando. Bueno, tenemos entonces el Museo del Prado. Dice que es posible que el encargo por ahí también por Engelberto II de Nassau, ya que toda la familia era amantes de la pintura y miembros de la cofradía de la Virgen de Hertogenbosch. Todos pertenecen a ella y allí pues tenían acceso a ver la obra del Bosco. Vemos la visión general de la obra. Vamos a ir entrando en detalles. El tríptico cerrado, que nos ofrece la manera como el mundo era imaginado en aquella época. Era imaginado como una tierra plana, rodeada de agua, y la tierra como un gran mar, que en el centro hay una isla, que es lo que prácticamente es habitado, y la bóveda celeste, y esa tierra rodeada de ese mar, envueltas en una esfera. Y a la izquierda arriba, en la parte superior izquierda de la tabla de la izquierda, aparece la figura del creador, con un libro en la mano, y dando la orden de que se haga. Recordemos que en la mitología judeocristiana, el Dios creador dice hágase y se hace. Es su voluntad hacerlo. Aparece como un hombre anciano, con corona de rey, un manto sobre sus hombros, sentado probablemente no parece un trono, sentado en algún lugar sencillo y con un libro abierto en la mano, señalando el libro. No aparece identificado por colores especiales, es muy pequeño. Hay que hacer una ampliación como esta para poderlo determinar. Repasemos un poco los 3 paneles. El panel izquierdo del paraíso, con sus 3 momentos.
sus colores pues llamativos. En este panel izquierdo aparece en primer plano el Dios creador en la parte inferior, presentándole Eva a Adán. Acaba de darle creación a Eva sacándole de una costilla de Adán y ahora se la presenta como su compañera. A la izquierda, cerca a Adán, el árbol del bien y del mal. Inmediatamente arriba de las dos figuras, de las tres figuras, hay un lago donde hay un objeto rosa, un objeto imaginario que sería la fuente de los 4 ríos especiales que hay en el paraíso. Y esos ríos son ríos pues, que son imaginarios. Y a la derecha de la fuente está el árbol del bien y el mal, donde está la serpiente enroscada. La vamos a ver posteriormente en ampliación. Tanto en este panel como en el panel derecho hay una inscripción en latín del Salmo 148, versículo 5, que dice Ipse dixit ex facta sunt, que se traduce como él mismo lo dijo y todo fue hecho. Lo que notamos ahora, el mundo fue creado por la palabra. Una mirada al panel de lo podríamos llamar de la lujuria. Dice, son creados Adán y Eva, son expulsados del paraíso por cometer una falta, entran al mundo, creen descendientes, se multiplican, y la visión del mosco es que caen fallas y caen en el pecado, como consecuencia de lo cual van a ir al infierno. Anotemos que en un catálogo donde se describen las obras que hay en el Museo del Escorial, en el año 1593 se describe como una pintura en tabla al óleo con 2 puertas de la variedad del mundo, cifrada con disparates del pintor que llaman del Madrón. Parece ser un apodo que le tenían al Bosco. Hay otra descripción más posterior. Dice, la otra tabla de la gloria vana y breve, gusto de la fresa o madroño, y su alborcillo que apenas se siente cuando ya es pasado, es la cosa más ingeniosa y mayor artificio que se pueda imaginar. Y en un inventario del año 1700 se describe como una pintura de la creación del mundo. Un autor del año 1857, llamado Vicente Porero, publicó un catálogo de los cuadros del Real Monasterio de San Lorenzo llamado El Escorial, y esta pintura la llama de los deleites carnales. De esta última denominación de los deleites carnales aparecería el nombre del Jardín de las Delicias, deleites como delicias. Es posible que se lo olvide el nombre, porque los autores de las pinturas rara vez le ponían nombre. Los nombres con los cuales las conocemos ahora son nombres puestos con el correr del tiempo. Y el panel derecho es el tablero del infierno, a donde van a ir todos los condenados. Hay una curiosidad, el hombre árbol que domina la escena caótica en este panel voltea la mirada hacia la izquierda y se encuentra con la mirada de Adán. O sea, es como diciéndole, mire dónde fueron a dar sus descendientes. Algo así. Tienen la misma lectura en latín, la misma que veníamos para el panel izquierdo. Se puede traducir el mismo orden óbito fue creado. La estructura del panel izquierdo está dividida en básicamente 3 partes. Veremos con cada una en detalle. La parte izquierda superior aquí es una figura, un objeto entre vegetal y mineral, un objeto muy extraño del cual salen pájaros que van volando hacia el cielo. A la izquierda hay otra forma
parecía, digamos, a un iglú, del cual salen otras aves. Por eso podríamos decir que esa es la parte superior, es por la creación de las aves. En la parte media está el lago, del cual salen las fuentes de los 4 ríos, y animales diversos, algunos imaginarios, otros reales. Y finalmente en la parte inferior aparece pues el creador presentándole a Adán a su compañera, a Eva. Y en la parte de abajo miran animales de toda clase, algunos reales, otros imaginarios. Aparecen reales más o menos una foca, un felino que lleva un lagarto en sus fauces, un pájaro, y hay otros que son animales imaginarios. Aquí las estructuras fantásticas de la parte superior, esas cosas que inventa el Bosco, que no se sabe de dónde las toma. Hemos notado que posiblemente del imaginario colectivo, de los dichos populares, de fuentes escritas, de textos dibujados, es una fuente múltiple. Tenemos un paisaje que en azul, que son formas curiosas, lejanas, y algunos animales que están discurriendo por allí, en la parte de abajo de esta parte superior. Aquí tenemos lo que podríamos llamar la parte inferior de la superior. Hay un jabalí rodeado de sus pequeños hijos que está persiguiendo a un animal que los ha atacado. Hay un elefante con un mico o un mono sobre su grupa bastante bien hecho. Una jirafa regularmente elaborada, un canguro o un marsupial parece parte, creo yo, imaginario. No conozco, es un animal que sea exactamente igual a ese. Uno subiendo un árbol, hay un unicornio tomando agua de la fuente. Es un animal mítico muy popular en el mundo antiguo. Todavía creo que hay una canción dedicada al unicornio de uno de la nueva trova cubana. Hay un puercoespín, en fin, hay animalitos. Y aquí viene a la derecha, abajo a la derecha, la serpiente enroscada en el árbol del bien y del mal, que era lo que va a posibilitar que Adán y Eva sean tentados por la serpiente y sean expulsados entonces del paraíso. Ahí parece en la época había mucha publicación de animales fantásticos y el Bosco pudo tener oportunidad de conocerlos. Aquí tenemos un poco más de acercamiento a la parte inferior del panel. Tenemos que el creador está representado a la manera en que la iconografía cristiana representa a Jesús. Es lo normal, un hombre relativamente joven, de barba escasa, de pelo largo hasta los hombros, con una túnica con la cual se le representa siempre, en este caso de color rosado, y toma en su mano izquierda la mano derecha de Eva para presentársela a su compañero que está a su derecha. Y él mira hacia el espectador. Adán, como les dije ahora, pareciera que establece una mirada con el panel derecho, donde está el infierno, con el hombre árbol del infierno. En la parte inferior, estos animales, algunos normales, otros inventados por el Bosco. Hay un libro de Bernhard von Breidenbach de la época en donde plantea la existencia de animales que pudieran haber sido fuente de inspiración para el Bosco, y lo vamos a ver. Aquí tenemos una página de este libro y tenemos entonces una jirafa
un cocodrilo, un unicornio, una especie de humanoide extraño que no existe sino en la imaginación del autor, un camello que está bastante bien elaborado y una salamandra, no sé si las salamandras son exactamente así o no, pero son parecidas. Leer fuentes de información del Bosco, libros de la época, dichos populares, imaginación suya, otras pinturas anteriores a él o contemporáneas suyas, es lo que alimenta, y habíamos notado algo también, en la escultura de la época, en la central de las iglesias, en, en la parte alta de los muros, existe una cantidad de monstruos y seres extraños que puede haber sido también, no más que su imaginación. En esta parte predominan las aves, aves de color negro. El color negro siempre aludió a la oscuridad, a lo siniestro. Algunas introducen una cáscara de huevo. La cáscara de huevo se relaciona por lo general con el instrumento fundamental del alquimista, que es el crisol. Las aves podrían ser los propios alquimistas, que están buscando la soledad y el retiro para poder concentrarse en sus propósitos, que era lo que hacían realmente. Muchos eran hombres importantes. Fueron alquimistas inclusive hasta el siglo XVIII, XIX, hubo alquimistas. Se dice que Newton era uno, que le gustase ese tipo de prácticas. La alquimia, recordemos que es el antecesor de la química. Estaban entre dos lados. Y hay otros animales que sobrevuelan y van pasando por distintos lugares de la estructura rosa que hay allí y van hacia el infinito, hacia el fondo del océano. Aquí tenemos un felino que ha matado a un ciervo, un venado, y se rodea de aves oscuras que están esperando por su turno para comerlo, despojo de lo que es de. Se ha mencionado siempre que las aves oscuras en la obra del Bosco son símbolos de corrupción y de muerte. Estaría relacionado con que al salir del paraíso, en el paraíso no hay muerte, no hay este tipo de escenas, que al salir del paraíso se llega entonces a conocer la violencia y la muerte. Y un poco a la derecha parece una comadreja a la que está huyendo el jabalí lo acosa a la comadreja porque proteger a sus crías que andan ahí dentro suyo. Recordemos que como la violencia no se da en el paraíso, esta es ya la etapa posterior. Hay un puercoespín que está inmediatamente debajo y ahí aparece una técnica que el Bosco utilizaría mucho en sus obras, que son punticos blancos que realzan las púas del jabalí. Son escenas de género, escenas que muestran qué va a suceder, qué sucedió después de la expulsión del paraíso. Aquí tenemos otro de los animales, el elefante, que está bastante bien representado. Es posible que hubiera una especie de circos itinerantes que anduvieran por Europa y tuvieran la posibilidad de llevar a algunos de estos animales. Y a la derecha, en la parte de abajo, vemos la serpiente enroscada en el árbol del bien y el mal. Aquí el acercamiento a ese animal que hay allí que pareciera ser un canguro, pero la cara es como la de un perro. Es bastante común que el ensamble en un solo ser, cosas que toma de otros varios. La jirafa sí se la imaginó. Sigamos, el otro está bastante bien representado.
Este objeto está en el centro total del panel, de la tabla, en el eje en que está el creador y tiene los mismos colores de la ropa del creador, por lo cual existiría una relación entre esta fuente. El agua es fuente de la vida, los ríos son fuente de la vida y el creador, relacionándolas con eso, con la vida. Nos recuerda una capa, una planta cubierta con una capa de, como color perla, y de la cual van a salir pues todos estos personajes, y hay un búho en la mitad, en la parte de abajo, en toda la mitad, asomándose por un orificio, que parece que vive adentro de esto. Recordemos que el búho es tanto el conocimiento y la inteligencia como la herejía. O sea que de la misma creación, la herejía estaba presente como posibilidad de pérdida. Aquí vemos un poquito más de acercamiento. El búho, estas estructuras que hay abajo de este objeto que hay en la fuente son como metálicas, parece ser un metal negro, y están rodeadas de perlas, están llenas de perlas. Hablaría de la riqueza sobre la cual se basa muchas cosas. La figura de la derecha, en la derecha encontramos la parte de arriba, la serpiente enroscada. Aquí se ve un poco mejor en esta ampliación. Y debajo de esa figura enroscada, una figura extraña que nos recuerda a Salvador Dalí. Porque Salvador Dalí tiene unas figuras parecidas. Yo creo que Dalí sí se inspiró en Bosco. Él lo conocía con seguridad. Para su época él era un autor muy popular, muy conocido. En la parte inferior vemos toda clase de animales extraños, como bichos, digamos. Recordemos que todos estos bichos representan todos algo negativo y pululan, salen del agua y van hacia la tierra, van a dirigirse a todas partes. Vemos más en detalle en la parte de abajo, debajo del objeto rosado, esta parte de metal, de perlas. Aquí la vemos más en detalle, y el búho que mira hacia allá como con los ojos muy abiertos, mirando hacia esa riqueza. Hay unos tubos, un pájaro está apoyado en unos tubos, nos recordarían los tubos de la alquimia. La alquimia es la transmutación de metales en cosas, preciosas. Digamos que el truco máximo era representar, transmutar algo en oro, era la máxima riqueza. En la parte inferior, en detalle, lo que notábamos, la figura del creador, toma de la iconografía usada para Jesús, en la iconografía cristiana. Eva desnuda, con los ojos mirando hacia el piso, hacia abajo, la cabeza un poco inclinada hacia abajo, que era una forma común de representación de la figura femenina. Recatada, no mira de frente, no mirada, simplemente ella acepta ser entregada. Recordemos que la mujer en general es entregada al hombre en este periodo. Inclusive son los padres de familia los que pactan con quién se va a vivir su hija, con quién se va a casar, a cambio de un arreglo financiero. El matrimonio es pues un medio a través del cual se unen las fortunas de las familias más ricas. Aquí Jesús no aparece como el clásico anciano, sino como un hombre joven. No tiene ningún símbolo de poder en sus manos, no tiene ornamentos en la túnica. Recordemos que está en el mismo eje que la figura, objeto de la fuente, y del mismo color, que parecerían ser de los mismos. Cuando se hace una fotografía especial con rayos X, aparece debajo de la pintura digamos, de este Jesús,
llamémoslo así, aparece una versión más tradicional del Dios creador. Posiblemente lo dejó, no sabemos por qué. Posiblemente una posibilidad es equilibrar el rosa de la fuente con el rosa del vestido del creador aquí en esta parte. La anatomía de los cuerpos es, digamos, correcta en un buen porcentaje. No entra en detalles de musculatura, de expresiones, son relativamente básicos. Aquí tenemos el examen con reflectografía infrarroja, donde se ve debajo del dibujo actual o de la pintura actual la representación que había originalmente. Es muy común en estas obras encontrar representaciones debajo, a veces 2 y 3, entre otras cosas porque era muy caro conseguir materiales, entonces se usaban algunos de ellos para repintar, pero en este caso es simplemente una corrección. Pues es interesante ver que tenía una idea más conservadora, digamos así. El árbol de la vida. El árbol de la vida es un concepto muy antiguo. Está los árboles como vida, está en la cultura sumeria, persa, en el hinduismo, en los celtas, las culturas nórdicas, y hay cantidad de significados que conectan los árboles, los troncos, las ramas con el mundo, y cantidad de prácticas que se hacían a su alrededor. Los árboles acercaban a los dioses a la tierra, digamos que son una conexión entre la tierra y los dioses. Y el árbol de la vida da alimento y cobijo a todos los seres humanos, inclusive a los pecadores. Y encarna entonces la fertilidad, encarna la vida y para muchos la inmortalidad, porque los árboles sobreviven a las personas. Sabemos que los árboles pueden llevar a vivir incluso miles de años. En aquella época probablemente esto no se sabía, pero sí veían que pasaban los años y el árbol seguía allí, imperturbable. Aquí un detalle anatómicamente muy básico, muy elemental, casi como un niño, una expresión, digamos, dulce, digámoslo así, para emplear alguna. Sus pies tocan los pies del creador. Y hay una curiosidad. Si comparamos la posición, la gestualidad entre este creador y Eva y de Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, vemos que es bastante similar. Lo que diríamos es una típica forma en que los hombres presentan a las mujeres. En este caso no es su mujer, es la mujer del hombre que él ha creado. Pero Jan van Eyck lo retoma y lo hace a la manera del Bosco. Puede ser que lo conociera, o puede ser simplemente una especie de cliché social de la época. Vemos un poco más en detalle en el extremo inferior del panel el estanque con estos animales extraños que son producto de su imaginación, algunos de ellos de copias de textos como vemos ahora en otros casos, y algunos que él haya visto posiblemente en ferias o cosas por el estilo. Abundan las ranas, los sapos, que son demonios. Hay un pez que está leyendo un libro, o un pez que está atacando a alguien que está leyendo un libro, tiene una especie de pico de pato. Hay una ave muy extraña a la derecha arriba,
que está tragándose un sapo. En fin, es una gran imaginación y es muy buena la elaboración de estos animales, aunque no sean animales reales. No es un libro naturalista, es de especialistas en como los que encontramos hoy, sino que es un imaginario muy bien elaborado, lo que nos habla de la calidad de pintor que es el Bosco. Aquí nos acercamos un poco más. Es bastante curioso que la foca estuviera bien representada, porque no tendría prácticamente ninguna posibilidad de ver una. Tuvo que haberla visto en grabados de la época. Acordemos que él no salió casi nunca de su pueblo. No es un viajero. No es un viajero. Viajó algunas veces. Sabemos que hizo una obra probablemente en Italia, pero no fue un hombre que se dedicara a viajar por el mundo de la época. Era más bien un hombre que vivió en un solo lugar junto con su familia